Bienvenidos a Reinos Sumergidos. En la vida espiritual de Occidente solemos asociar la confesión a una escena muy precisa. Un sujeto habla, otro escucha, y de ese intercambio surge algún tipo de liberación, perdón o transformación. Esa estructura no es casual. La confesión, tal como la heredamos del cristianismo, y que más tarde reaparece como elemento en la psicología, parece necesitar siempre un destinatario externo, un sacerdote, un terapeuta, un amigo íntimo, una figura que recibe la verdad que no podía sostenerse en la soledad. Pero existe una forma de confesión que no requiere interlocutor, ni absolución, ni promesa de alivio. Una confesión orientada a la claridad más que al consuelo. Esa forma aparece con particular nitidez en la filosofía estoica. Los estoicos no desarrollaron una doctrina de la confesión en el sentido religioso, pero elaboraron una práctica interior que cumple la misma función estructural. Sacar a la luz lo que el sujeto ha hecho, pensado o permitido, y someterlo a juicio. Es un ejercicio ético orientado a revisar y a corregir las propias acciones. Séneca lo formula con claridad en De Ira, cuando describe su ejercicio nocturno. Al terminar el día, revisa sus acciones, se interroga, determina dónde falló y se propone rectificar al día siguiente. No pide absolución, no mendiga consuelo, no convierte su error en identidad. La falta es una desviación de la razón que debe ser corregida. El juicio se realiza desde la propia racionalidad, como criterio normativo, sin recurrir a una figura externa como garante. La instancia que juzga y la que actúa son diferentes, aun cuando se encuentran en el mismo sujeto. Esa decisión interior es la clave del método. Epícteto, en los discursos, afirma que nadie debería dejar el alma sin examen, del mismo modo que no permitiría que un esclavo pasara un día sin rendir cuentas. La metáfora es deliberadamente áspera. El alma necesita vigilancia porque es inclinada a la dispersión. La confesión interior implica adoptar la posición del amo sobre uno mismo para evitar ser arrastrado por lo que no se ha visto a tiempo. Lo no confesado se toma como descuido, pero no como culpa. Por eso el examen no adopta la forma de un drama. Marco Aurelio, por su parte, convierte ese ejercicio en un diálogo interior permanente. Las meditaciones no son un diario íntimo en el sentido moderno, sino un registro de autoconfrontación. Allí el emperador se exhorta, se corrige, se advierte y se reprende. Él es a la vez quien actúa y quien observa actuar. Cuando Marco Aurelio se pregunta, ¿por qué has cedido al disgusto?, no se está lamentando, está aplicando una norma racional al propio movimiento emocional. Su escritura busca restablecer el dominio de lo que debe gobernar, la razón. Lo que estos tres autores comparten es la idea de que el sujeto debe dividirse para poder verse. La confesión interior nace de esa incisión. El yo que vive no basta, hace falta un yo que observe, evalúe y rectifique. No hay absolución porque no hay un otro que perdone. Si el acto fue incorrecto o el pensamiento impuro, bastará rectificarlo. Lo que se confiesa no es una falta moral ante una ley sagrada, sino una desviación respecto a la vida racional que el estoico aspira a encarnar. Esta diferencia resulta decisiva cuando se contrasta con la confesión cristiana. En la estructura cristiana, el pecado es una ruptura del vínculo con Dios. Por eso requiere, además del reconocimiento, una restauración. Al verbalizar la falta ante el sacerdote, el sujeto entra en un sistema sacramental donde la palabra confesada deshace la culpa mediante la absolución. La confesión cristiana produce un efecto ontológico. El pecado es anulado, pero el mecanismo confesional cristiano necesita un poder exterior al sujeto que primero establece la norma, luego juzga la falta y finalmente concede la gracia del perdón.
En el modelo estoico esa operación no existe. No hay gracia ni perdón porque no hay ofensa trascendente. El mal es ignorancia, desorden, impulso desmedido. Se resuelve con lucidez y no con redención. El yo se disciplina a sí mismo porque no hay instancia exterior que pueda hacerlo en su lugar. La modernidad psicológica introduce un tercer modelo, que hereda elementos de los dos anteriores y modifica de raíz la estructura misma de la confesión. Ya no se trata de restaurar un vínculo sagrado ni de corregir un desajuste ético, sino de intervenir en la vida psíquica allí donde el conflicto produce un síntoma. El psicoanálisis, por ejemplo, convierte la confesión en dispositivo terapéutico. El sujeto habla de lo que lo supera, no con la intención de ser perdonado, aunque en el proceso transferencial pueda jugarse algo de ello, sino para desbloquear un conflicto inconsciente. La diferencia es sutil pero profunda. Se trabaja sobre aquello que causa síntoma. El yo no se divide en juez y acusado como en el estoicismo, ni se somete a una instancia sagrada como en el cristianismo. Se entrega al proceso de interpretación del analista. La palabra intenta reparar el entramado psíquico que produce el conflicto. Sin embargo, tanto el psicoanálisis como la confesión cristiana comparten un rasgo que el estoicismo evita: la dependencia del destinatario. En ambos casos lo dicho solo opera si otro lo recibe. La palabra no basta, necesita ser escuchada y traducida en una decisión que se consuma fuera del yo. El estoico, en cambio, no exterioriza su falta. La examina, la juzga, la corrige y el proceso termina ahí. El tribunal está dentro y no necesita presencia ni mediación. Esto plantea una pregunta central. ¿Puede existir una confesión sin alivio emocional? Si el error no genera culpa, sino desajuste ético, ¿qué se gana al decirlo? Para los estoicos, la respuesta es simple: se gana dominio. El estoico se confiesa ante sí para ver con claridad, sin intención de lograr una purga emocional. El autoexamen es una técnica de gobierno interior. Lo dicho intenta ordenar. Este punto resulta especialmente significativo cuando se compara con la forma contemporánea de confesión pública, el lado opuesto del estoicismo. Hoy en redes sociales y espacios de exposición emocional, la gente no se examina, sino que se exhibe. Tampoco busca rectificar su relación consigo misma, sino transformar la carga en identidad. Se confiesa para convertir la falta en emblema. El error, el pecado o el desliz ya no se ocultan ni se rectifican, se transforman en capital simbólico. El sufrimiento, la herida o el secreto se vuelven credenciales de autenticidad. Lo que en la tradición cristiana era fuente de arrepentimiento y en la estoica era ocasión de corrección, en la modernidad se vuelve marca personal. La confesión sin testigos se sitúa fuera de la lógica contemporánea, en la que la exhibición ocupa un lugar central. Se ejerce como acto solitario y silencioso, sin guía, sin autorización, sin bendición y sin audiencia. En este sentido, funciona como contracara de la exposición. Pide poco y en esa simplicidad fija una exigencia precisa: ver con exactitud el propio desorden y someterlo a corrección. Allí donde otras formas de confesión se sostienen en preguntas como ¿quién me perdonará? ¿O quién me escuchará? La práctica estoica concentra todo en una sola, irreductible y nada melodramática: ¿qué debo hacer ahora que lo sé? Llegamos al final. Les dejo esta frase de Séneca que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. El que se examina a sí mismo tiene en sus manos el gobierno de su vida.